Bueno, para continuar analizando este primer año de la guerra en Ucrania, nos acompaña en los estudios de France 24 Eugénie Richard. Ella es analista experta en relaciones internacionales, docente e investigadora en la Universidad Externado de Colombia. Eugénie, muchísimas gracias por su presencia en este programa especial de France 24. Como decíamos, la guerra en Ucrania llega a un año. Este 24 de febrero analizamos en la primera hora de esta programación especial un punto clave que fue la OTAN, pero pasemos ahora a otro clave punto que queremos analizar y para el cual nos acompaña también en los estudios nuestra periodista experta en economía, Daniela Blandón. Daniela, muchísimas gracias por estar en los estudios. Hola Santiago, hola María Clara, hola Eugénie, un placer estar aquí también. Vamos a hablar ahora, si les parece, María, Daniela, Eugénie, de las sanciones, ¿no? La guerra ocasionó y desató toda una oleada de sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la OTAN, del G7, de varios organismos y países aliados occidentales. Impusieron muchísimas sanciones. El objetivo, por supuesto, es, Daniela, debilitar a Rusia para que no tenga recursos para financiar la guerra. Ahogar las finanzas del Kremlin, y por eso casi todas desde un principio fueron dirigidas pues a sus principales oligarcas y al Kremlin y a sus funcionarios, pero ha habido algo muy llamativo y es que casi no se han metido con los hidrocarburos. Ya lo han venido haciendo últimamente, pero desde el principio dijeron no nos metamos todavía con hidrocarburos. ¿Por qué? Pues porque no tienen autonomía. Digamos que, por ejemplo, en Europa más del 40%, 48% del gas viene de Rusia. Entonces, la Unión Europea no tiene autonomía energética, tampoco la tiene por el momento Estados Unidos. Entonces, ahí necesitaban, digamos, de estos recursos y Vladimir Putin lo sabe. Sin embargo, hubo unas sanciones y hubo pues unas interdicciones de importación de Rusia hacia la Unión Europea que le ha costado más de 7 billones de euros. Entonces, eso es algo muy importante. Menos 75% de exportaciones sobre el gas hacia la Unión Europea. Eso sí es importante. También hubo varias prohibiciones de importaciones hacia Rusia de punta de tecnologías para hacer armas de guerra. Entonces, podemos ver que las sanciones son según lo que le interesa también a la Unión Europea. Y las sanciones energéticas, como bien ya lo decía Daniela, no fueron las primeras. De hecho, las primeras fueron en contra del sistema financiero, afectando primero al Banco Central ruso, luego excluyendo a bancos rusos del denominado sistema SWIFT, que básicamente es un sistema que permite mensajes internacionales en la que los bancos de todo el mundo se conectan para permitir transacciones. Al excluirlos, lo que hacían era que estos bancos rusos quedaran prácticamente desconectados. ¿Qué tanto impacto han tenido realmente esto, sobre todo teniendo en cuenta que Occidente esperaba que el PIB de Rusia redujera un 10% y a la final solo ha caído un 2%? ¿Han sido efectivas estas sanciones financieras? Muchísimo menos de lo que se pensaba. Efectivamente, estas sanciones han sido mucho menos efectivas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las sanciones no datan de ayer. Las sanciones empezaron en 2014, fueron varias olas y el país ha sabido reorganizar su economía. Más que todo, han fortalecido una nueva red de aliados, menos mirando hacia el oeste, mirando más hacia el este. Ahora tienen nuevos socios comerciales. No olvidamos que, por ejemplo, China se ha posicionado como un nuevo socio comercial de Rusia, más 40% de intercambios comerciales entre estos dos países. El primer ministro chino ha dicho que las relaciones entre estos dos países son sólidas como una roca. Entonces podemos ver que Rusia ha sabido reorganizar, digamos, su red de socios económicos, y además el sistema SWIFT ha sido reemplazado rápidamente con un otro sistema, el sistema SPFS, que ha permitido finalmente a Rusia desenvolverse en los mercados internacionales, no tanto hacia la Unión Europea y Estados Unidos, sino más bien sobre nuevos mercados. Ahora, Rusia parece resistir, ¿verdad? Según datos del gobierno ruso y también de la Agencia Internacional de Energía, durante el 2022 incrementó en 2% su producción de petróleo. Hablaban ustedes de que el PIB no cayó finalmente tanto como se esperaba. ¿Se estaba preparando Rusia para este escenario de sanciones, quizás desde el conflicto en Crimea? Sin duda, desde 2014 vinieron las sanciones, entonces Rusia se supo adaptar, supo tejer, digamos, una nueva red de socios aliados. Así que finalmente estas sanciones que tenían que poner
la economía por el piso, como le había dicho el FMI, no ha pasado. De hecho, se produce que para el 2023 la recesión, digamos, la caída del PIB será solamente de 1,8%. Rusia se está aprovechando sin duda de sus recursos energéticos y de la alza del precio de estos recursos. Así que lo que perdió por un lado lo supo reemplazar por otro lado. Claro, pero Eugene, también uno de los principales argumentos del Kremlin es que estas sanciones han golpeado más a Occidente que a la misma Rusia. ¿Cómo podemos describir también este panorama? Entonces, efectivamente, hay muchas voces en Europa que están condenando estas sanciones a Rusia. Dicen, por un lado son ineficientes y por otro lado nos está golpeando a nosotros. Son las poblaciones europeas que están sufriendo el daño porque hay inflación, porque el precio de la energía ha aumentado. Además, fortalecen a Rusia, generan inflación. Entonces, eso es una muy mala idea, estas sanciones hacia Rusia. Eso más que todo por parte de los partidos extremistas, tanto extrema derecha como extrema izquierda, que están condenando la política que está mandando la Unión Europea desde Bruselas. Daniela, bueno, y en este aniversario se están planeando más sanciones todavía, ¿verdad? Así es, Santiago, porque el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dijo hoy que los líderes del G7 discutirán la imposición de nuevas sanciones contra Rusia en una cumbre virtual que van a celebrar este viernes y en la que va a participar el presidente Volodymyr Zelensky. El G7 agrupa a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos y se reúne justamente cuando los ministros de finanzas del G20 hacen lo propio en India. Escuchemos, por ejemplo, qué dijo el ministro de Finanzas francés al respecto. Por supuesto, deberíamos imponer sanciones adicionales. Europa lo está pensando y trabajando en ello. Y, por cierto, las sanciones son eficientes. Todas son fuertes y eficientes. Y estoy profundamente convencido de que, a largo plazo, lo serán cada vez más, debilitando la economía rusa y dando todos los resultados concretos que esperamos de ellas. Bueno, ellos dicen que las sanciones sí están funcionando. Ahora le pregunto, Eugene, ¿qué queda por sancionar? ¿Qué falta por sancionar en Rusia, donde ya vemos que llevamos una cascada de sanciones enorme? Sí, efectivamente, han sido muchas las sanciones. De hecho, ningún país ha sido sancionado de esta manera como le está haciendo ahora la Unión Europea hacia Rusia. ¿Qué falta por sancionar? Pues sin duda el petróleo, que todavía no está sancionado. Se ha sancionado el gas, todavía no el petróleo, porque la Unión Europea sabe que no tiene esta autonomía energética que le permitiría tomar esta sanción. Otra vez, vemos que hay ciertos sectores de la industria rusa que ha sido afectado, esencialmente el automóvil. Hoy en día Rusia está sacando automóviles que no tienen un sistema de freno de ABCN, que no tiene estos airbags porque le hace falta la tecnología, que se puede sancionar más. Se va a cerrar más aún el sistema financiero y sin duda van a tener que regular más aún las exportaciones de hidrocarburos. Pero otra vez, como estamos viendo, Rusia ya está mirando por otro lado para exportar. Y precisamente uno de los lados a los que está mirando es hacia China e India, con las cuales ha logrado tener un alivio en esa presión que Occidente está imponiendo con los hidrocarburos. Daniela, cuéntenos un poco más de estas crisis energéticas, qué está pasando y cómo Rusia está haciéndole frente. Pues mire, el sufrimiento para la economía mundial ha sido generalizado, ya lo sabemos, suministros reducidos de cereales y granos, también fertilizantes y energía, junto con más inflación e incertidumbre económica, se podría hacer como el panorama general. A pesar de que el mundo ya estaba lidiando con ambos por cuenta de la pandemia. Ahora, Rusia suministraba entonces el 40% de las necesidades energéticas de la Unión Europea. Con la invasión y las posteriores sanciones, el continente se enfrentó a ese desafío de descubrir cómo iba a reemplazar rápidamente ese gas y petróleo rusos que todos los años pues mantenían o protegían a las viviendas o a las familias del invierno. A nivel mundial, el primer impacto se sufrió cuando el petróleo subió levemente a $139 el barril. El año pasado volvió a caer alrededor de $80 por barril, después de que quedó claro que, como dice Eugene, el efecto de las sanciones occidentales sobre el volumen de las exportaciones de Moscú pues había sido más bien limitado. ¿Y cuál es la situación, Daniela, hoy, un año luego de la invasión de Rusia a Ucrania?
Entonces Europa ha conseguido nuevos vendedores y Moscú nuevos compradores, como decía María Clara, para sus productos energéticos, que son el alma de su economía. Por ejemplo, en Asia, China o India, que le compran petróleo con un buen descuento y ha mantenido el suministro de bienes de consumo a través de un esquema de importaciones que ha sido bastante criticado porque permite ingresar productos al país sin la autorización del fabricante original. También se están aislando mutuamente con los mercados occidentales que le ayudaron también a impulsar su crecimiento después de la caída de la Unión Soviética. Y háganos un repaso de qué ha pasado con estos precios. Pues mire, los precios del gas, como vamos a ver a continuación, han caído hasta un 85% desde que alcanzaron un punto máximo en verano. Estábamos en precios de entre 10, 20 euros por megavatio hora en enero de 2020. Fueron subiendo y ya para la invasión se dispararon hasta los 300, más allá de 300 euros por megavatio hora. Desde entonces ha venido bajando. Ha venido bajando hasta entre los 50 euros por megavatio hora aproximadamente. Y ahora el problema, esto es inclusive antes menos de lo que antes de que estallara el conflicto. Los gobiernos europeos, ¿cuál es el problema? Que los gobiernos europeos han tenido que gastar casi 800.000 millones de euros en subsidios de energía para los hogares y para las empresas y se están preguntando cuánto tiempo pueden mantener, Eugene, cuánto tiempo pueden mantenerse entonces subsidiando la energía a la gente. No mucho más, y creo que los gobiernos de Europa han sido bastante claros sobre eso. Por ejemplo, en Francia el gobierno Macron ha dicho que el bouclier tarifaire, es decir, el escudo tarifario en el cual había un bloqueo del precio de la energía para que no pasara un cierto precio, ya se va a acabar. Durante los últimos meses las facturas tanto de energía, de gas, de electricidad han subido un 20% y es probable, ha anunciado ya el gobierno Macron, que suban de un 15% cada mes. Eugenie, yo quiero hacerle una pregunta porque si bien un poco la estrategia de Rusia, como lo estábamos viendo, era ahogar a Occidente a través de los precios del gas, que es una de las 3 características que se requiere para este hidrocarburo y es la accesibilidad, esta vez mediante el precio, hacer que los precios suban, como nos lo estaba mostrando Daniela. Pero por otra parte, Occidente ha respondido imponiéndole límites a al crudo ruso. Inicialmente lo hizo el G7 y Australia en diciembre de 2022, que prohibió que cualquier barril ruso que valiera más de $60 y entrara a la Unión Europea o a los países miembros del G7 o circulara incluso por sus mares. Y luego en febrero de 2023 la Unión Europea decide tomar una sanción similar. ¿Qué tanto ha afectado esto a Rusia? Bueno, lo ha afectado de manera muy limitada porque finalmente, como dijimos ya, Rusia se está buscando nuevos socios, entonces lo que se perdía por un lado se está ganando por otro lado, entonces se está exportando hacia China, hacia India, hacia Turquía, hacia incluso Algeria, entonces ahí Rusia no tiene tantos problemas como tiene la Unión Europea, que realmente se dio cuenta que soberanía energética no tiene y que ya está trabajando no solamente sobre unos nuevos socios que los podría brindar esta energía, pero también están preparando la transición energética, no solamente por razones económicas y ecológicas, pero también porque se dan cuenta que no tienen otra opción. Y una de las consecuencias más problemáticas, ¿no?, de la guerra en Ucrania ha sido la crisis alimentaria, Daniela. Sí, Santiago, antes de la guerra, Ucrania y Rusia ostentaban casi una tercera parte de las exportaciones mundiales de trigo, una quinta parte del maíz y un 80% del aceite de girasol. También eran los principales proveedores mundiales, y esto hay que hacer énfasis, de África, Oriente Medio y partes de Asia. Y allá ya muchos estaban luchando históricamente contra la inseguridad alimentaria. Rusia también era su principal proveedor de fertilizantes y la guerra interrumpió todo eso. Tenemos casos concretos de países afectados, como por ejemplo Egipto, que es el importador número 1 de trigo del mundo. Eugene, ¿cómo ha sido entonces esta crisis para estos países y se ve a corto plazo que puedan superarla? Bueno, lo más importante no es el corto plazo, sino que va a ser el largo plazo, porque estamos efectivamente en un escenario en el cual no hay soberanía alimentaria y eso sabemos que puede desencadenar en varias problemáticas: inestabilidad política, refugiados, todo un conjunto de factores que pueden destabilizar a la región. Entonces, eso es un problema. Sin embargo, miramos que Ucrania, por ejemplo, que estaba exportando 5 millones de toneladas al mes, hoy en día está en la posibilidad de exportar sobre
solamente 1.5 millones de toneladas al mes. Eso es un problema, lo hemos visto generar inflación en la Unión Europea. Todavía está controlado por los organismos como la FAO internacionales que pueden comprar en los mercados internacionales, pero el problema es que empiezan a tener efectivamente problemas para encontrar todos estos insumos en los mercados mundiales. Así que, sin duda, el reto no es tanto a corto plazo, sino más bien a largo plazo. Y el reto es principalmente para los países altamente dependientes de estas importaciones, como ya lo decía Daniela. Egipto es la clara muestra de esto. Quizás Europa no siente tanto los coletazos, pues no depende en igual medida que lo hacen países africanos. Y esta reducción que usted nos habla de 5 millones a 1,5 millones de toneladas, solo hablando de los granos de Ucrania, claramente está sofocando y está provocando la crisis alimentaria en muchas partes del mundo. Daniela, sin embargo, en julio del año pasado, un poco para evitar esto, con la mediación de Turquía, tanto Ucrania como Rusia llegaron a un acuerdo para permitir la salida a través del Mar Negro de diferentes buques cargados con los granos de ambos países. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues mire, se ha venido renovando ese acuerdo desde julio, ya en la más reciente extensión, pues vence el próximo mes. Ucrania ya pidió que se extienda por un año más, pero Rusia ha señalado que no está contenta con algunos aspectos y solicitó que se levantaran las sanciones que afectan a sus exportaciones agrícolas. Y es que estas exportaciones como tal no están explícitamente sancionadas, pero el Kremlin dice que los bloqueos de sus industrias de pagos, por ejemplo, o logística, son una barrera para que puedan exportar sus propios granos y sus propios fertilizantes. Quiero también darles unas cifras rápidamente, y es que según el Programa Mundial de Alimentos, 345 millones de personas están en inseguridad grave alimentaria en este momento, y de ese total, 47 millones de personas lo están gracias o debido más bien a la guerra en Ucrania. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, por tu análisis en materia económica. Vamos a avanzar.